Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro del grupo de jóvenes Nueva Vida. Somos la Iglesia Nueva Vida en este nuevo formato, en este nuevo desafío, y gracias por estar acompañándonos. Seguinos por el canal de YouTube de Iglesia Nueva Vida y te saluda el pastor Walter Romanecki, esperando que puedas disfrutar de este mensaje que ha de compartir con nosotros el pastor José Luis Cabaza. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en casa? Seguramente con la misma inquietud que estamos aquí nosotros, encontrándonos con este espacio nuevo para expresarnos y compartir a la distancia, por las redes. Pero qué bueno que estés ahí. Quiero invitarte a que esta tardecita noche de jóvenes puedas disfrutarte de este encuentro. Que puedas, junto conmigo, abrir la palabra y que puedas encontrarte con alguna promesa, con algún desafío para tu vida. Así que esta prédica, que la he titulado Provocándonos a saber ser prójimos, le pueda poner orden a algún aspecto de tu vida o un desafío a tu vida. Y como va a ser interactiva, te voy a dejar mis datos para que después me escribas y me des tu opinión, o más que tu opinión, la enseñanza que vos sacaste, que la escribas y me la mandes o por mail, o por WhatsApp, o por alguna de las redes. Así podemos estar más conectados, ¿sí? El título, como te dije, es Provocándonos a saber ser prójimos. Esta charla va a estar basada en Lucas capítulo 10, versículo 22 en adelante, y tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Déjame que pueda hacer una oración por vos y por mí, para que el Espíritu Santo esté coordinándonos, guiándonos y llevándonos a un momento especial, a vos en casa y a nosotros acá en la iglesia, para que el Espíritu nos desafíe con esta palabra. ¿Sí? ¿Me acompañas? Padre, te damos gracias por esta posibilidad de conectarnos a través de las redes. Ruego que nos bendigas en casa, aquí, y que tu Espíritu hoy se manifieste y nos enseñe a estar juntos, conectados, a estar en comunión a pesar de las distancias. Bendice a cada joven y a cada persona que se sume a este encuentro, que lo podamos disfrutar y que podamos aprender algo que nos lleve un pasito más adelante en nuestra vida espiritual. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, abrí el corazón de cada uno de los que están escuchando y te ruego que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Como te dije, esta palabra está basada en el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a estar leyendo desde el versículo 25 en adelante. Te invito a que puedas leer conmigo y nos respondamos 4 preguntas que están en este texto, en esta parábola, que te van a ayudar a ponerte en el contexto donde se realizó esta historia, pero también te van a ayudar a que puedas traerlo a la enseñanza, a tu contexto, al día de hoy, y puedas responder las mismas preguntas. Te invito a que leas conmigo Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola tan conocida no es una coincidencia en los ejemplos que usó Jesús. Lo vamos a desarrollar. Pero quiero empezar hablándote de las 4 preguntas que aquí se desarrollan. La primera de ellas es la que hace este doctor de la ley, este maestro, este intérprete de la ley, que dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Le pregunta a Jesús. ¿Saben? Este hombre está identificado en la Biblia como alguien que sabía la ley. Posiblemente haya sido fariseo, posiblemente haya sido un escriba, un sacerdote o un doctor. Algunos hasta hacen alguna interpretación de que podía ser algo así como un abogado de la ley, que conocía la ley, toda la parte jurídica, llamémosle así, toda la parte sacerdotal, toda la parte teocrática de cómo se administraba el pueblo de Israel. Alguien que interpretaba perfectamente y conocía la ley. O sea, no era alguien que venía con dudas. La misma palabra dice que vino como para probarle a Jesús. Pero yo quiero resaltar, porque me parece que a veces los que tenemos estudio, los que conocemos la palabra de hace mucho tiempo, a veces tenemos necesidad de hacerles preguntas a Jesús que nadie se atrevería, y a veces lo hacemos como para ver qué sabe el otro, pero en realidad deja entrever nuestro vacío y nuestras propias dudas. La pregunta es: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y es curioso que la respuesta de Jesús lo lleva a confrontarlo con la misma ley que él sabía. Y le responde con otra pregunta. Y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué estás haciendo vos que sabes y conocés perfectamente? ¿Qué dice la ley? ¿Y cómo la interpretás para vos mismo? Y el doctor, el intérprete, responde perfectamente, ¿no? Diciendo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, le dice Jesús. Primera pregunta está bien respondida. ¿Sabés la ley? ¿Conocés la ley? ¿Sabés cuál es la respuesta? Anda y hacelo, si querés heredar la vida eterna. Ahí me vino un conflicto personal, porque todos sabemos que la vida eterna no tiene que ver con las obras. Sin embargo, a este maestro, a este intérprete, le está diciendo: ve y haz eso. Y eso tenía que ver con que él se relacionara con Dios, que conociera a Dios, y a medida que se acercara a Dios, la palabra iba a cobrar vida en él. Iba a desatar mucho más que teología, sino vida. La palabra iba a ser eficaz en él. Y cuando la palabra fuera eficaz para él, lo iba a acercar a Jesús. Y allí iba a tener esa necesidad de encontrarse con la verdadera vida eterna. Y sus decisiones iban a cambiar su estructura de leyes por una vida mucho más sencilla y agradecida en fe. ¿Se entiende? Entonces, Jesús lo confronta con esta situación y él, mareado por lo que el maestro le está diciendo, termina excusándose con una segunda pregunta. Y dice: ¿y quién es mi prójimo? Quizás la pregunta más fácil de responder: ¿y quién es mi prójimo? Y allí es cuando Jesús relata esta parábola, esta historia corta que él inventa en ese momento, pero no una historia que es casualidad. Él la desarrolla porque está tratando de traer una enseñanza a los suyos, con prácticas comunes. Entonces cuenta una historia desde
un camino que va desde Jerusalén a Jericó, para que todos los que estaban ahí entendieran que era una comparación con la vida real. El camino de Jerusalén a Jericó son unos 25-30 kilómetros, según si vas por el camino grande, si esquivas un poco, si te metes por el desierto. Pero claro, en esos tiempos no era un camino tan seguro. Era un camino largo, era un camino con ciertos peligros, como lo dice la historia. Entonces, Jesús está respondiendo estas dos preguntas. La primera la responde el mismo doctor de la ley. La segunda abre el juego a una historia, a esta parábola. Esta parábola tiene personajes. La escena tiene personajes. En la escena tenemos al doctor de la ley, lo tenemos al maestro que es Jesús, a sus discípulos que están ahí escuchando, aprendiendo, mirando, seguramente murmurando entre ellos: mira con quién está, este es un tipo importante, este sabe, ¿qué le va a decir el maestro? ¿Cómo va a responder a esto? Seguramente entre ellos han estado ahí muy atentos y quizás había público del pueblo escuchando, ¿sí? Entonces, la parábola en sí nos habla de otros personajes, la historia. Los personajes de esta historia es un hombre que viene caminando desde Jerusalén a Jericó. Suponemos que puede ser un hombre judío porque viene desde Jerusalén, va hacia Jericó. Nos habla de otros personajes que son los ladrones. Nos habla de un sacerdote que pasó, miró y se fue. Nos habla del levita que hizo lo mismo. Y nos habla de un samaritano. El samaritano era una persona que era despreciada por el pueblo judío. Era considerado menos. Había muchas historias que hacían al desprecio del samaritano. Pero Jesús lo sitúa el samaritano en el centro de esta historia porque tiene un propósito específico. Está hablando aún de cómo él ve a la gente. Y aquel samaritano, que para el común del pueblo judío era despreciado, hoy va a tener un rol central en esta historia. Y también aparece un mesonero, alguien que va a recibirlo y lo va a atender de alguna manera un par de días. Quizás la pregunta que tengo para hacerte en este momento, para tu vida y tu contexto, es la siguiente: ¿con cuál de los personajes de la historia que está relatando Jesús o de la escena donde está participando Jesús vos te identificás? Y presta atención, ¿sos como el que sabe mucho de la Biblia y quiere hacer preguntas para justificar su vacío? ¿El que tiene miedos, el que tiene dudas? ¿El que pregunta como por si es duda de los demás? ¿El que de golpe encuentra diciendo: alguna vez me preguntaron, sería bueno saber, qué bueno aclarar esto? Porque a veces, cuando estamos cara a cara con Jesús, en vez de expresarnos genuinamente, buscamos excusas para realmente mostrar lo que hay en nuestro corazón. Este doctor sabía mucho, conocía la ley, pero la vivía bastante poco. ¿Con quién te identificas? ¿Con el doctor de la ley, con este intérprete? ¿Con un maestro que tiene la capacidad de escuchar y enseñar? ¿Con los discípulos que están ahí cerca? ¿Con los otros que están mirando? O si vamos a la historia, tu vida es la de un simple muchacho que va caminando de un punto al otro, quizás para hacer negocios, transita la vida sin pensar en los peligros, había esa necesidad y lo tenía que hacer. Uno de los personajes. Otros personajes son los ladrones, que vienen, destruyen, rompen, lastiman sin importar nada y terminan dejándolo ahí tirado y medio muerto. Después aparece un sacerdote. El sacerdote era una figura importante en aquellos tiempos. Incluso él ceremonialmente podía sentirse impuro si llegaba a tocar a una persona herida o quizás pensó que estaba muerto y se estaba preparando para algún rito o para alguna festividad, lo que fuera. Lo mismo el levita, entonces prefirieron esquivarlo, seguir, no importarse por la persona. El samaritano, un tipo despreciado por la sociedad, que fue movido a misericordia, que se llegó al herido sin importarle quién era, quizás mirándole diciendo: este es el judío que
que él no me quiere, pero se acercó, sacó de su alforja, sacó vino, sacó aceite, curó sus heridas, toda una simbología del aceite y del vino, ¿verdad? Lo subió a su caballo y decidió caminar hasta el próximo pueblo donde había un lugar, un mesón, donde iba a poder atenderle, y se quedó con él toda esa noche curándolo. Al otro día, fíjense qué interesante, él habla con el mesonero, ahí va y le dice, cuídamelo. Y sacó el sueldo de 2 días, se lo entrega para que el mesonero lo siga cuidando. Y además de eso, pone en riesgo toda su credibilidad. Y dice, si hay algo más por pagar cuando vuelva, yo te lo pago. Y quizás un día volvía y se encontraba con una deuda y con un hombre que quizás no vería nunca más en su vida y que jamás le hubiera podido agradecer lo que él hizo. ¿Qué tipo de persona sos? Vos sos un mesonero, un tipo que viene, recibe, da un servicio, cobra, hace lo que tiene que hacer y ese es su límite. En esta historia quizás vos te podés identificar con alguno de todos estos. Y no pienses en el camino de Jerusalén a Jericó. Pensá en el camino de tu casa a la facultad, a tu trabajo, en casa, con los vecinos, cuando estás llegando del colectivo a casa, lo que pasa alrededor. Hoy también son tiempos peligrosos. Pero ¿cómo es tu actitud frente a las demás personas? ¿Cómo es tu proximidad a la gente? De eso hoy quiero que nos concentremos y respondamos algunas preguntas. La próxima pregunta que nos tenemos que responder quizás es la más fácil o la más difícil. ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué aquel maestro, enredado en su propia respuesta, se excusa y lo lleva a Jesús a un desafío mayor? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús desarrolla la parábola que hemos leído y hemos analizado recién y te dice pensar en cuál de los personajes te puedes situar vos. El prójimo es cualquier persona, sencillamente eso. Pero en este caso la palabra prójimo tiene que ver con el latín proximus, que significa el más cercano, aquel que está cerca. Porque cualquier persona que esté a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Pero en este caso se está usando como el que está cerca de él. Por eso la pregunta de Jesús es la cuarta y última. ¿Quién crees? ¿Quién te parece que fue el prójimo, el más cercano, el próximo del que cayó en manos de ladrones? Dice el versículo 33 que el samaritano se acercó y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano, como te dije antes, era alguien que Jesús lo pone en escena porque lo quiere resaltar, quiere valorarlo, quiere tratarlo con dignidad, como el héroe de esta historia. Pero el samaritano fue movido a misericordia. ¿Saben que esta expresión es muy similar a la que usa en la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo vuelve a casa, dice que el padre, al verlo venir allá a lo lejos, fue movido a misericordia y corrió a abrazarlo. La misericordia es una cualidad de Dios. Y eso el doctor de la ley lo sabía. La misericordia es compasión, es ayuda, es entender la necesidad, es saber sentir la desdicha del otro. Y el prójimo es estar cerca por misericordia. El maestro, el intérprete de la ley, este doctor, sabía perfectamente bien que Dios dice en su palabra que Él prefiere misericordia antes que sacrificios. Él lo sabía. Entonces, cuando se ve confrontado en esta historia y ante la pregunta de Jesús, ¿quién cree que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dice, y obviamente el que usó misericordia. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo sigue esta historia para vos y para mí? El doctor se quedó expuesto
ante su cantidad de preguntas en lo obvio. El samaritano, el despreciado, fue el que fue movido a misericordia y tuvo compasión de ese hombre, lo cuidó, él fue prójimo. Entonces en el ve tú y haz lo mismo, lo estaba desafiando a amar al necesitado, a cambiar su estructura religiosa por la necesidad. Ve tú y haz lo mismo, si quieres heredar la vida eterna. Y se iba a encontrar con Jesús, se iba a encontrar con el amor de Dios, y ahí iba a desarrollar toda una vida distinta fuera de las leyes, fuera de la estructura, una vida práctica, una vida donde iba a tener que expresar su amor, desarrollar la fe, donde la responsabilidad de dar y de amar iba a cambiar la estructura legalista por una estructura práctica, concreta y sencilla. En tu contexto, y como dije en el mensaje, provocándonos a saber ser prójimos de otro, provocándonos a llevar acciones de próximos, de estar cerca de otros, de que la misericordia nos movilice, que nuestro corazón y nuestras propias miserias nos acerquen a las miserias de los demás, a entender la necesidad de los demás. ¿Vos dónde estás? En tu contexto. Yo quiero que me respondas, y esto es lo que quiero que me escribas. ¿Haciendo qué cosa heredaré o heredarás la vida eterna? ¿Cómo lees? Estas fueron las dos primeras preguntas que le hizo el maestro y después Jesús al maestro. El doctor y de la ley a Jesús y después Jesús al doctor de la ley. ¿Cómo lees? Le dijo Jesús. Y yo te pregunto a vos, ¿qué revela la Biblia? Cuando estás leyendo la Biblia solo, en casa, en el discipulado, en la reunión, ¿qué revela la Biblia a tu vida para amar y servir al prójimo? ¿En qué te desafía a ayudar a otros? A ser parte de la vida de otros. A no pasar por el camino y ver, mirar y salir corriendo. ¿Qué moviliza tu corazón? ¿Qué hace que te movilices a ayudar, a dar? Porque el buen samaritano lo levantó, caminó, le dio su caballo, lo dejó allá a cuidado del mesonero, pagó, se endeudó, puso en duda su crédito, lo usó, sin esperar nada a cambio. ¿En qué moviliza la palabra de Dios a tu vida para amar y ayudar al prójimo, al que está cerca, al que está ahí? Y prójimo puede ser cualquier persona, aún el que no te quiere, aún el que te la hace difícil, aún el que te juzga, el que te condena, el que te oprime. Pero también puede ser tu hermano, tu papá, tu vecino, tu compañero de facultad, de trabajo o el que espera el colectivo con vos. Hay mucha gente próxima a nosotros, pero cerca son menos. Y eso es una actitud tuya, porque en la parábola el prójimo fue el que se acercó al necesitado. Acordate de esto. El que se acercó a la necesidad del otro. ¿Cuán cerca estás de tu prójimo? ¿Cuán dispuesto estás a dar y a amar, a perdonar y a buscar, a provocar ocasiones para ser prójimo de otro, para acercarte a la gente? Para que la palabra de Dios que transformó tu vida te movilice, el Espíritu Santo te haga ser parte de otros. Ten cuidado porque el camino es peligroso y lo sigue siendo. Ten cuidado, no te estoy invitando a que salgas por la calle, a correr por todos lados, pero sí te estoy invitando a que sensibilices tu corazón, a que la misericordia del cielo llegue a tu vida para ayudar a otros, para ponerte en lugar de otros. Para que no lo condenes. Cada uno de los que pasaron ahí dijeron, si quizás se lo merece, ¿qué me voy a involucrar con esto? Pero el samaritano dijo, ¿qué pasa si me voy? Se muere, se pierde. Y tomó una actitud, provocó la actitud de ser prójimo, del que necesitaba. ¿Vos te animás? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Mira a tu alrededor, piensa en tu familia primero, en los vecinos, en tus compañeros. ¿Estás cerca? El desafío de hoy es que me respondas a estas preguntas. ¿Sí? Hay grupo con quien estés, o vos solos, o vos sola, como quieras. Escribime
tus respuestas nos van a ayudar a entender cómo está el corazón de la iglesia. Pero pensá en esto. El Señor y su Espíritu Santo nos conduce cada día a estar a disposición, a estar al servicio, a amar y cuidar a los que más necesitan. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser próximos? Pensá. En estos tiempos, lavate las manos. Lavate las manos de verdad. Por vos y por tu prójimo. Chao. Que Dios te bendiga. Espero tu respuesta.